¿Sí lograron ingresar al menos? Sí, yo Ok, sí. María Luisa, ok. Ceci, ¿tú logras ingresar? Aún no. Aún no. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, se los voy a dejar entonces como pendiente. Vamos a checar entonces lo que tenemos. Ya, vamos a comenzar el curso. Ok. Bueno, decíamos que este es nuestro material de comprensión lectora. Ok. Entonces, antes de comenzar la clase propiamente, necesito que dialoguemos entre todos qué es comprender, ¿no? Digo, porque pueden haber muchas definiciones de la comprensión lectora, pero vamos a tratar de uniformarlo, ¿no? Por ejemplo, el que lee a veces piensa que leer es pasar los ojos por la página, sin ningún tipo de reflexión. Digo, ¿podría ser eso lectura? ¿Podría ser comprensión sobre todo? ¿Qué es comprensión lectora para ustedes? ¿Qué es comprender? Jade, Pues es entender lo que estoy leyendo. ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? ¿Significa decodificar el significado de las palabras? ¿O significa poder relacionar la información que tú estás obteniendo? No sé. Me encanta hacerlos pensar, discúlpame. Vamos a ver qué piensa Fátima. ¿Qué es para ti comprensión? Ay, perdón, entender el mensaje que me está queriendo dar la lectura. Ok. Aquí tocas puntos muy interesantes. Estás diciendo que hay un mensaje, que hay un emisor, hay un receptor. Digo, esto ya nos introduce como al tema de la comunicación, ¿no? Los elementos de la comunicación. Y en ese sentido estás en lo correcto. Lo que vamos a estudiar es un fenómeno comunicativo. Muy bien. María Luisa, ¿qué te gustaría aportar a esto? ¿Qué se te viene a la mente? Sobre la comprensión, ¿no? Ujú. Pues que principalmente tenemos que entender lo que vamos a leer, pues para poder organizarnos y pues más que nada comprender nuestra lectura. ¿Para qué te crees que te puede servir en la vida cotidiana la comprensión lectora? Pues para entender diferentes temas, o sea, llenarnos de información. De entrada, ¿no? Académicamente te sirve para todo. Para hasta inclusive las matemáticas que tienen sus textos. ¿De acuerdo? Tienen un lenguaje propio las matemáticas, hay que igual comprender ese asunto. Y pero en general en la vida cotidiana, ¿no? Creo que vivimos en una ciudad en la que vemos letreros a cada rato, en la que, no sé, si quieren participar en convocatorias para algo, no sé, para postularse como candidato de algo, para, no lo sé, para presentar un proyecto y ganar dinero, lo que sea que quieran hacer en la vida, van a necesitar enfrentarse a documentos y van a tener que aprender a leer, ¿no? Vivimos comunicándonos más en este mundo de redes sociales y todo, y he ahí la importancia de la comprensión lectora. Que ustedes, como dicen, podamos adquirir la información y por supuesto en algún momento devolverla, ¿no? La parte de devolver información tiene que ver con la expresión y, y quizá un poco más relacionado con la otra materia que vamos a estudiar, que es la de estructura de la lengua, ¿no? Cómo ya utilizamos el lenguaje para poder comunicarnos. Esta de comprensión lectora es para recibir información y venga, ahorita vivimos en un mundo de sobreinformación, ¿no? Entonces uno tiene que saber bien cómo funciona lo que se está enfrentando, ¿no? Lo que le sale llegando, lo que le está leyendo. Y bueno, comprensión lectora tiene particularidades, ¿no? Porque no solo es, ah, sí, ya entendí lo que se puede ver a primera vista, sino que igual vamos a meternos adentro de las estructuras de los textos y vamos a ver lo que está implícito, ¿sí? En comprensión lectora, estos dos términos de implícito y explícito son muy importantes. Ceci, ¿tú sabes qué significa la palabra explícito?
No estoy segura, pero si no me equivoco, implícito tiene que ver con algo más a profundidad sobre algo o algo así. Ok, por lo pronto algo que se oculta o que no se dice de manera literal, ¿no? Que no está presente tal vez en el texto claramente, pero está ahí guardadito. Se puede inferir. La palabra deducción va a ser una gran amiga en comprensión lectora. ¿Sale? Bueno, ahora sí, voy al material. Bueno, aquí está. Bueno, aquí viene una definición, muchachas, de qué es comprender. Dice, abrazar, ceñir o rodear por todas partes algo, entender, alcanzar o penetrar algo. ¿De acuerdo? Según la definición de la Real Academia Española. Entonces, claro, comprender quiere decir que vas como decía la compañera, a entender, pero vas a entender cada uno de los aspectos de lo que se te está presentando. Por eso por todas partes, ¿no? Es decir, hay un dominio de la información en este caso. Acuérdense que los textos y la comunicación lo que hace es transmitir información. ¿Sale? Entonces por eso aquí les relacionaba la palabra dominar y comprender. O sea, aquella persona que, por ejemplo, sabe de memoria un texto o puede tal vez decirlo en voz alta, no necesariamente está comprendiendo. Puede estar leyendo, pero no hace comprensión lectora. ¿Sale? Bueno, ¿qué elementos de la lectura pueden dominarse? Todo lo que tiene que ver con información. Que ya dijimos, hay información implícita e información explícita. Bueno, aquí vienen, chicos, chicas, una serie de enunciados que podrían decirse de la comprensión lectora. Necesito que ustedes determinen cuáles son verdaderos y cuáles no. Por ejemplo, pasar los ojos por el texto dijimos que no ejemplifica la comprensión lectora. Porque pues eso cualquiera lo hace, pero no necesariamente estás dominando la información. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar a nivel profundo la parte de información. ¿Ustedes creen que identificar información en el texto que equivalga a otra información dentro del texto, o sea, información equivalente, sea parte de la comprensión lectora? ¿Qué piensa Ceci? Yo digo que sí, porque está comprendiendo que no necesariamente un mismo texto se va a referir a una cosa, sino que puede estar ligada a otras. Ok. Sí, mira, de hecho hay ejercicios en las que te presentan dos lecturas y tú puedes ver qué cosas son coincidentes en ambas, ¿no? Pero para eso tienes que entender, obviamente, pues la información, qué es lo que quieren decir a nivel literal, bueno, ¿sí? Y, y utilizar relaciones lógicas, ¿no? Porque en los textos siempre desarrollamos la lógica. Hay relaciones de contrariedad, contradicción, semejanza, etcétera. Entonces, cuando tú ya puedes penetrar al campo de las relaciones lógicas y ves más allá de lo que se dice, entonces estás haciendo comprensión lectora, es correcto. Repetir información. ¿Qué piensa María Luisa, verdad? María Luisa, ¿qué piensas acerca de repetir información? ¿Será comprender un texto, sí o no? Pues pienso que no, porque repetir y repetirlo no nos hace del todo comprenderla, más bien tenemos que concentrarnos en el texto y no solo repetir y repetir. Exactamente. Digo, te puede ayudar como memorización, pero no necesariamente para penetrar en el texto en sí, en comprender las relaciones lógicas que tiene el texto, en qué partes lo componen, ¿no? Eso es importante también. La estructura de los textos. No es lo mismo un cuento que tiene, por ejemplo, desarrollo, digo, planteamiento, nudo, desenlace, que a ver un texto científico que de repente tiene introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Así es. Bueno, y eso no, obviamente no viene en el texto, sino que es reconocer la estructura a partir de los elementos que tienes. Bueno, luego dice reconocer las palabras del texto. ¿Qué piensas, Jade? Pues que, que sí nos puede ayudar porque
si reconocemos y sabemos el significado de las palabras, pues vamos a entender y comprender más el texto. Ok, ok, el significado está bien. Bueno, la comprensión lectora tiene que pasar por el reconocimiento de las palabras. Esto es, pero igual se pueden tomar otras estrategias si no conoces una palabra. Si yo te digo, por ejemplo, la palabra tauromaquia, ¿sabes qué significa, Jade? No, No. Ok. ¿Y tú crees que eso podría ser una limitante a la hora que estás leyendo un texto? Pon tú que el texto se llame tauromaquia. ¿Cómo te sentirías si lo lees? Si lo ves en un examen. pues me sentiría confundida porque no sé qué significa. Ok, te asustaría de entrada. Vale, vale. No te preocupes. Bueno, entonces sí es importante reconocer las palabras del texto. Vamos a poner un check así de que sí. Em, pero bueno, también vamos a hablar de que hay estrategias para comprender palabras que no conocemos. Por ejemplo, las palabras que rodean a la tauromaquia. Si yo digo, el arte de la tauromaquia está prohibido, ¿qué podemos inferir de allá? Que la tauromaquia es una actividad, ¿no? Humana y que probablemente es mala, ¿no? O algo así. Ahí comenzamos a entender el significado de la tauromaquia a partir del contexto, las palabras que rodean esa palabra en específico. Y hay otras formas de conocer el significado. Creo que ustedes ya tomaron algo relacionado con etimologías, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya han visto latín, Sí, griego? Ok, ok, correcto. Entonces, bueno, pueden igual descomponer las palabras. Por ejemplo, Tauros tiene que estar relacionado con el toro, ¿ok? Y la parte de maquia, pues creo que tiene que ver con combates o algo así, ¿no? Es la corrida de toros. Bueno, la fiesta brava. Bueno, ahí está. Luego, conocer el significado de las palabras. Bueno, estamos relacionados con esto, ¿no? Ya que conoces, identificaste la palabra, pues ahora tienes que saber los posibles significados que tiene ella. Dependiendo del contexto, hay palabritas que de repente pueden significar varias cosas. Por ejemplo, manzana, ¿no? Manzana puede significar la fruta. Pero también hay quienes utilizan manzana para referirse a, a una parte de la garganta, ¿no? Y así muchas cosas. Hay muchas definiciones de manzana. Bueno, ahí está. Entonces también va esta. Generar información a partir de otra. ¿Esto será parte de la comprensión lectora? ¿O ya sale de los límites de la comprensión lectora? ¿Qué piensas? Chan, chan. Fátima. Mm, Genera información. Yo creo que sí, porque un texto en sí nos está queriendo dar a conocer algo y nosotros pues podemos entender algo y querer comunicarlo a otras personas. Ok. Bueno, realmente la parte de la comunicación ya sería, o sea, cuando tú retransmites información ya sería otro asunto, no sería exactamente comprensión lectora. Pero, lo Tienes que, que comprenderlo, ¿no? Para analizarlo. bueno, eso es real, eso es verdad, tienes toda la razón ahí. Pero digo, también hay otro punto aquí importante, que es cuando tú no tienes la información explícita, puedes generar la nueva información, la implícita, a partir de lo que ya se te dan. Hablando en términos de lógica, hay dos premisas y puedes inferir la conclusión a partir de la información del texto. Ok. Luego viene descartar información. Seguramente hay preguntas que ya conocen que son todos los, no sé, adjetivos menos este, ¿no? Y le salen una serie de opciones. El famoso excepto. ¿Será que esto sea parte de la comprensión lectora? ¿Poder descartar información también? ¿Ceci? Pues podría ser, pero es que depende también de lo que se esté haciendo. Se puede comprender el hecho de que si está buscando información exacta, puede ser que sí, porque está comprendiendo que una va a usar y otra no, pero hay veces que no. Ok, te voy a plantear algo, una situación. Tienes un texto, Ceci, y de repente, ¿será que toda la información que viene en el texto son ideas principales? ¿Qué harías? O sea, ¿tú tratarías de obtener toda la información que puedas sobre ese texto o buscarías solo las ideas principales para que encuentres
las respuestas claves en las preguntas. Se buscaría las ideas principales. Ok, gracias. Entonces estaríamos descartando todo lo que no es principal. Chan, chan, chan. Por lo tanto, es parte de la comprensión lectora descartar información. Saber elegirla. Muy bien. Y finalmente, identificar información contraria. Sí, voy a decir que sí, porque acuérdense que son relaciones lógicas y hablamos de que las equivalentes sí entran en esto. Muy bien. Ahora, yo les pregunto a todas, ¿qué tan a menudo comprenden cuando leen? ¿Son buenas comprendiendo? A ver, voy a activar mi cámara. Quiero saber qué onda con ustedes. Cuéntenme, ¿cómo les va con comprensión lectora? ¿Se les dificultaba en la prepa o por el contrario? ¿Qué dice María Luisa? Bueno, la comprensión lectora a mí sí se me complica bastante. O sea, creo que más bien cuando leo estoy pensando en otras cosas. Y me pasa mucho esto de repetir y repetir, pero aún así no lo entiendo. Ok, de acuerdo. Bueno, mira, hay muchas estrategias que vamos a estar empleando. Una de ellas puede ser subrayar información. ¿De acuerdo? Y eso te va a ayudar muchísimo porque cuando pasas solo los ojitos, pues uno se puede perder inclusive en el texto. Pero si estás haciendo otras cosas, inclusive cuando escribes, es mucho mejor. Como que relacionas, no sé, de alguna manera el táctil y la experiencia táctil te ayuda cognitivamente, ¿no? Es algo del cerebro. Bueno, en fin. El punto es que no te preocupes. Qué bueno que lo mencionas. Bien. No siempre tenemos en cuenta que hay que comprender, simplemente nos presentamos al texto, ¿verdad? Fátima, tú cuéntame, ¿cómo te va a ti con comprensión lectora? Ay, perdón. Pues creo que igual no me va tan bien. Ok. Mm, ¿Y a qué? veces, por ejemplo, es que creo que ahorita sí se me dificulta un poco, porque me pasa de que a veces quiero leer un libro y luego, como comentaba la compañera, como que se te va la idea y estás pensando en otra cosa y ya no estás comprendiendo, lo que tienes que volver a ver para entenderlo. Y eso que dices es muy, muy importante porque si vuelves al texto pierdes tiempo, ¿verdad? El Sí, examen sabemos que es de tiempo limitado. ¿Qué se puede hacer ahí y que sí recomiendo mucho? Podemos leer las preguntas antes, ¿sí? Estaría súper bien porque ya sabemos en qué focalizarnos a la hora de leer y podemos hacer la técnica de subrayado y pues nada, está muy bien eso. Hay varias estrategias. Otra es la prelectura. No sé si se las enseñaron. Puedes medio anticipar el contenido del texto a través del título, a través de los paratextos, es decir, todo lo que esté rodeando el texto, imágenes, subtítulos, etcétera, ¿sí? Y vamos a aprender ahorita, por ejemplo, los cuatro diferentes tipos de textos para que ustedes puedan identificar apenas vean un texto, pues sí, el texto en el examen, puedan decir, es un texto apelativo, es un argumentativo, ¿no? Y así. Sí, que mientras tengan más dominio de qué tipo de texto están enfrentando, mejor. Jade, ¿cómo te va a ti con esto? Pues a mí igual, porque a veces estoy leyendo y no sé, me pierdo de la línea o me pongo a ver otras cosas y se me olvida y tengo que volver a leerlo para entenderlo. De acuerdo, de acuerdo. En el examen no creo que tengan tanto problema porque están numerados los párrafos, ¿de acuerdo? Entonces van a decir el párrafo 3, el párrafo tal y tal. Esas preguntas seguramente las han visto, ¿no? Es la idea principal del párrafo 3. Y luego tienes que volver al párrafo 3 para leerla. Bueno, ahí, de nuevo, subrayado, subrayado. Y Ceci, terminamos contigo. Quiero saber cómo te va en comprensión lectora, en general. Pues a mí no me va tan mal. De hecho, desde secundaria comencé a leer libros así nada más por gusto y participé en un concurso de comprensión. Y bueno, soy de las personas que si saben que tiene que leer, se pone a leer y si ve un tema que le gusta, se pone a leer tanto que se le va la noción del tiempo. Un caso Y me totalmente gusta, opuesto. sí. Excelente. ¿Y cuál crees que haya sido la clave de tu éxito? Pues a-
practicar siempre leyendo. Cada vez que me gustaba un título de un libro, decía, tengo que enfocarme en esto. Y me preparaba mentalmente para estar leyendo durante mucho tiempo. Y si no entendía algo, lo buscaba. Si no entendía una palabra, lo escribía y luego buscaba el significado y cosas así. De acuerdo. Entonces estamos viendo disciplina, interés. Hay muchos, seguramente van a haber textos que con temas que no nos interesan para nada. Y pues ahí es donde nos dispersamos muchas veces. Igual tiene que ver con eso, pero... Y esas barreras de la comunicación que dicen ustedes, el hecho de las palabras que no conocemos. Por eso vamos a aprender estrategias para identificar esas palabras. Y bueno, no digo que vamos a tener interés todo el tiempo en los textos que se nos van a presentar, pero vamos a poderles hacer frente más fácilmente. Que eso es lo importante, que no sintamos que es complicado, porque entonces ya la perdimos la batalla, ¿no? Entonces, lo importante es saber que los textos, a fin de cuentas, son información y vamos a aprender a desentrañar las estructuras de la información, ¿sale? Bueno, muy bien, regreso al, a la presentación. Muy bien. Bueno, eso ya lo platicamos, ¿no? Lo importante es que aquí les tengo el esquema de la comunicación. Me gustaría que lo llenáramos entre todos. Seguramente se acordarán. De hecho, hace unos minutos comentaba que estaba el emisor, el receptor. Son todas estas palabritas, ¿de acuerdo? El esquema de comunicación, eh, pues aquí tiene el mensaje, ¿no? Que es el que está entre dos. El que lo recibe se llama receptor, ¿sí? Receptor porque recibe. Emisor es el que enuncia el mensaje. Y aquí hay tres palabritas que tal vez se acuerden, tal vez no. Una es código, yo les llamo las tres Cs. Código, canal, ¿sí? Y me falta una que es contexto. Código, canal y contexto. Entonces estos son los interlocutores, las personas que están participando. Ese es el contenido de lo que quieres decir. El mensaje, lo que decía la compañera, entender el mensaje del texto, ¿no? Que pueda pasar a la otra persona. Y bueno, pero es importante un código. El código es la lengua, ¿ok? Todas las palabras que utilizamos. Hay que saber el código, o por lo menos tratar de intuirlo. Hay que saber el contexto. El contexto es todo lo que nos rodea a los hablantes. Hablamos del mundo en general, ¿sí? Pueden hablar de temas del universo, de las galaxias, de los dinosaurios. Los textos son variados, ¿no? El contexto y el canal. El canal es cómo nos llega hacia nosotros los textos. En este caso por los ojos, ¿no? Es un canal visual, pero en discurso hablado es auditivo. ¿Ok? Son elementos de la comunicación. Si quieren copiar el esquemita, sería bueno. Le repito, emisor, mensaje, receptor, canal, código y contexto. ¿Hasta aquí alguna duda, chicas? Bueno, si no preguntan, voy a tomarlo como un no. ¿Sabes? Bueno, entonces ahorita vamos a dejar una actividad que es escribir esas palabras claves de escritor, lector, texto, español, letras y tema en este esquemita, ¿sale? Hay que acomodarlas como lo acabamos de ver. Por ejemplo, el escritor, ¿qué sería? Emisor, receptor, mensaje, ¿qué sería? Ceci, ¿qué sería? Emisor. Bueno, eso. Bueno, muy bien. El escritor es emisor. Lo pondríamos de este lado, ¿sale? Les voy a dar un minutito para que hagamos la actividad. Adelante, chicas.
Bueno, vamos revisando. Lector, cuéntame. Jade, ¿dónde pusiste lector? En receptor. Muy bien, receptor. Texto, María Luisa. Lo puse en medio, o sea, en ¿Mensaje? mensaje, sí. De acuerdo, muy bien. Español, ¿dónde lo pusiste, Ceci? Lo puse en el tercero del medio, de arriba. Tercero, ¿verdad? Sí. Pero, ¿con qué lo relacionaste? ¿Te acuerdas qué categoría era? Ahí veíamos código, canal y contexto. ¿Cuál es? Sería contexto, entonces. No, es código, la lengua. ¿Se acuerdan? Código, la lengua, español. Muy bien. Letras. Ese está interesante. ¿Con qué lo relacionamos? Jade. Con canal. Muy bien, porque es el aspecto visual, lo que vemos, sí, son las letras, muy bien. Y el tema, pues, obviamente es el contexto, ¿no? Lo que les decía. Hablar de animalitos, hablar de plantas, de lo que quieran. Bueno, muy bien. Bueno, eso es en términos generales que ustedes enmarquen acá el fenómeno que estamos viendo de la lectura como un proceso comunicativo, que no perdamos de vista esto, ¿sale? Y a veces estas partes de... Eso que acabamos de ver de comunicación, tal vez no vengan en el examen tal cual, pero se relacionan con las funciones del lenguaje que sí van a aparecer en el examen y se relacionan, bueno, ya luego les diré cómo canal, contexto, código, mensaje, receptor tienen cada quien una función de lenguaje distinta. Ok, vamos a centrarnos en cómo viene este tema de comprensión lectora en el examen nacional de ingreso, que es el examen, ¿sí? Muy bien. Ustedes saben que hay 4 partes en el examen. Una de ellas la vieron esta mañana, es mate. Otra de ellas es comprensión lectora, la están viendo. A ver, qué otras partes del examen vienen? María Luisa, ¿tú qué sabes del examen? Cuéntame. Ay, yo no sé responder eso, o sea, yo no sé nada del examen. Ok, bueno, es importante conocer al examen porque pues es nuestro enemigo. Ay, no, bueno, no, enemigo no. Pero es al que nos vamos a enfrentar, ¿sale? Entonces sería bueno pues, que entendamos la estructura. Es importante que sepan que, por ejemplo, mate no vale más que comprensión lectora. Es decir, si van a hacer mate y le van a dedicar la mayoría del tiempo porque creen que va a valer más puntos, pues pueden perder muchos otros por no terminar a tiempo. Eso suele pasar. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, miren, este ejercicio es de completar el texto sobre la comprensión, digo, sobre, pues sí, la sección de comprensión lectora del examen con estos números, 1, 25 y 4. Está muy fácil de intuir, ¿sale? Vamos a intentar hacerlo. La sección de comprensión lectora es una de las 4 partes, ¿no? 4 partes. Eso, eso. El examen de admisión incluye, ¿cuántos reactivos creen que incluye? 25. 25. Muy bien, chicas, 25 reactivos. Cada parte de las 4 son 25, es decir, tenemos 100 al final, ¿ok? Cada uno de estos reactivos vale Un 4 punto. puntos. un punto, ¿sale? Un punto. Sin importar el grado de complejidad y contiene, es decir, que puede ser una pregunta muy fácil de cuestionamiento directo como ¿qué es un verbo, por ejemplo, ¿no? O puede ser otra pregunta más difícil como descarta todas las oraciones que tienen verbo conjugado o algo así, ¿no? Puede ser. Bueno, entonces no importa la complejidad y tiene, ¿cuántas opciones tienen? 4 opciones. 4 opciones, muy bien. De esas opciones, solo una es correcta, ¿sale? Entonces ya sabemos toda la información sobre este apartado del examen. Muy bien. ¿Cómo pueden venir las preguntas en el examen de admisión, chicas? Bueno, tienen, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 diferentes tipos de preguntas. Una de ellas es cuestionamiento directo, que es como lo que comentábamos.
yo te pregunto directamente lo que quiero saber, ¿sale? Completamiento. Pongo dos rayas como en este, ¿sí? Y tenemos que completar la oración, el enunciado, lo que nos estén dando. Obviamente se completa con una de las cuatro opciones, ¿sale? Que les van a dar. Elección de elementos. Pongan ustedes que tienen eh, una lista, de, pues, de posibles respuestas, ¿no? Y no solo una es correcta, sino pueden ser varias. Entonces la respuesta puede ser 1A, C y F. No lo sé, ¿no? Estoy diciendo cosas. Es decir, seleccionas varias respuestas correctas para la pregunta que se te hizo, ¿sale? Puede ser un ejercicio de ordenar, igual. Es decir, bueno, a ver, aquí de hecho tengo varios ejemplos, ¿no? Si les dice forma en la que se presentan los elementos del cuento de manera cronológica. Esto ya le está diciendo de un orden específico. ¿Qué va primero? ¿Será que el nudo? ¿Será que el clímax? ¿Qué irá primero, no? Y eso es un ejercicio de ordenamiento. Luego viene el de relación de elementos, que es más fácil, es como este ejercicio que tenemos acá, en el cual tú tienes dos columnas, ¿no? Y simplemente tienes que vincularlas, ¿sí? Vean por ejemplo este ejemplo, dice identifica el propósito de los textos. Aquí tenemos por un lado las funciones, informar, moralizar, y por el otro lado los textos. Y ya solo es relacionarlos, ¿no? ¿Cómo lo relacionamos? Pues aquí hay números y aquí hay letras. Diríamos, por ejemplo, en este caso, todos sabemos que las fábulas tienen una moraleja, haríamos 1A, ¿sí? Y 2B, así de sencillo, ¿sí? Obviamente va a ser más complejo, este es para que ilustremos cómo es el asunto. Por ejemplo, este de aquí abajito, que dice, ¿cuál es un ejemplo de léxico oculto? Sería cuestionamiento directo, ¿sale? Luego, las rayas son información subjetiva, sería completamiento. Y lo que está aquí abajito son figuras retóricas del texto anterior. Pues aquí te da una lista de figuras retóricas y pues tú tendrías que elegir, por lo tanto es elección de elementos, ¿sale? Y tu respuesta vendría como 1, 3, 6, dependiendo de cuál sea la respuesta correcta, ¿sale? Son varias formas en las que se pueden presentar los ejercicios en nuestro examencito. Y también hay otras formas de preguntarles a ustedes. Una de ellas se llama multireactivo. ¿Qué crees, Jade? ¿Qué crees que sea la palabra multireactivo? ¿Qué significará? Que tiene este Hay una multitud de algo, ¿verdad? Por ahí por lo pronto. Los reactivos. Un reactivo puede ser una pregunta, ¿sale? Entonces, bueno, son todos los ítems que tenemos que realizar en el examen, serían los reactivos. Pero estos de multireactivos sucede muy frecuente cuando tienes un texto, ¿sale? Y del mismo texto hay como 3 preguntas relacionadas con el mismo texto, ¿sale? Entonces sería un multireactivo, porque son varios reactivos que vienen de un mismo ejercicio. Y están también las preguntas de excepción, que es lo que comentábamos, ¿no? Digo, puede ser una variante de cuestionamiento directo, ¿no? Son todos los verbos excepto el siguiente, ¿no? Te ponen 2 puntos y varias opciones. Tú eliges la que sea la excepción. Y con eso hay que tener mucho cuidado porque luego la gente no lee que dice excepto. O cuando te dicen no es tal cosa, ¿no? Son preguntas de excepción. Eso nos puede costar puntos, entonces hay que checarlo bien. ¿Sale? Bueno. Y para respuestas, lo que les comentaba, hay varias maneras de responder, ¿sí? Por ejemplo, todos estos A, B, C y D son ejemplos de cómo responderíamos cada uno de los tipos de cuestionamientos que hay en el examen. Por ejemplo, ¿quién será? Fátima. Este de 4, 6 y 7, ¿qué tipo de cuestionamiento se te hace? Si volvemos al anterior, por ejemplo,
cuestionamiento directo, completamiento, elección de elementos, ordenamiento, relación de elementos. ¿Qué tipo de pregunta quieres que responda? 4. Elección de elementos. Relación de elementos. Elección de Ah, elementos. eso, muy bien, claro, muy bien, elección de elementos. Es decir, tal vez el 2 no entra, pero el 4 sí, etcétera, muy bien. Entonces es importante que sepamos cómo vienen esas preguntas, esas respuestas, porque luego aparecen estas opciones y decimos, ¿qué quiere decir, no? Nos quedamos así si es con los ojos cuadrados, es la primera vez que lo vemos. A ver, este de síntesis guión paráfrasis, ¿qué podría responder Ceci? Podría ser de completamiento o de relación. ¿Ok? Bueno, en realidad sería de completar, ¿sale? Generalmente así vienen. Entonces, esto equivale a un espacio, este guión a parte del texto que debe venir en la pregunta y el otro a otro espacio, ¿no? Vacío. El de paráfrasis. Muy bien. Este de premisa está fácil porque es responder simplemente lo que te están preguntando, es cuestionamiento directo. Y el último es la relación, la que comentaba Ceci. 1A, 2C, 3B, etc. ¿Sale? Bueno. Vámonos con niveles de la comprensión lectora. Cuando tú comprendes, puede ser que llegues a dominar ciertos elementos de la información. Pueden ser los más fáciles, pueden ser los más difíciles. Es decir, hay como diferentes niveles para medir la comprensión lectora. ¿Sale? Y eso está relacionado con información explícita e implícita, pues que mencionamos al principio. Aquí tenemos dos definiciones de lo explícito e implícito. Una dice, expresa clara y determinadamente una cosa. Es lo explícito, ¿sale? Ahí está en el texto, te lo presento ante tus ojos, ¿sale? Está claro. Implícito es que está incluido sin que se exprese claramente, ¿sale? Lo que decíamos, deducciones. María Luisa, ¿tú qué crees que sea más fácil? ¿Detectar información explícita o información implícita? La implícita, No. segura. Mira, para detectar información implícita necesitas poder decodificar lo que te dan. Es decir, lo explícito, ¿sale? Lo que ya está dado. Lo literal. Bueno, para que nos quede mucho más claro qué es información explícita e implícita, tenemos aquí un ejercicio. Una pequeña tabla y solo hay que clasificar estos tipos de información. ¿Sale? La opinión del escritor, las metáforas, los títulos y las conclusiones. Todos estos son elementos que están presentes en determinados textos. Pueden ser información explícita o implícita. Eso les voy a pedir que lo detectemos ahorita. Vamos a llenar la tablita, porfa. Tenemos 2 minutitos. Adelante.
Bueno, vamos a revisarlo. Vamos a ver. Jade, te toca. En explícito, ¿qué pusiste? Yo puse título y significado de metáforas. Ok. Bueno, títulos está muy bien, pero significado de metáforas no. Porque acuérdense que las metáforas no se pueden. O sea, no te dicen literalmente las cosas. ¿Ok? Hay personas inclusive a las que se les dificulta leer poemas. ¿Sí? A ver, significado de metáforas quedaría en información implícita, ¿sale? Si yo te digo, por ejemplo, a ver, vamos a inventar una metáfora. Por ejemplo, la naranja que sale todos los días por el horizonte. Puede ser que me esté refiriendo al sol, ¿de acuerdo? Pero eso no se dice de manera clara, ¿sí? Uno lo tiene que inferir por la semejanza, la analogía, ¿sale? Bueno, lo explícito y lo implícito. Es importante que nos quede un poquito más claro que lo implícito es lo que no se dice tal cual, ¿ok? Lo explícito es lo que significa literalmente las cosas. El título podría ser Conclusiones del lector. ¿Qué será esto? Ceci, ¿implícito o explícito? Mm, podría ser implícito. Muy bien, claro. Cuando tú haces un razonamiento, por ejemplo, como en lógica, deducir cosas, partes de tu premisa, llegas a una conclusión que no estaba en tus premisas. Por lo tanto, no te lo están dando, es implícito. Muy bien. Y opinión del escritor, ¿qué será? María Luisa. Explícito, ¿Por qué? porque está dando su opinión más a detalle, entonces pues, viene siendo una manera más explícita. De acuerdo. Si tenemos por ejemplo, un artículo de opinión, un ensayo, son claros, ¿no? Suelen ser claros al menos. Para convencer al lector. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, espero que no haya problemita con explícito e implícito. Si no, pueden interrumpirme, pueden preguntarme. Adelante. Bueno, voy a pasar ahorita a los niveles. Ustedes saben que, bueno, como lo decíamos al principio, hay diferentes niveles de dominio. Sí, niveles en el que podemos dominar la información. ¿Sale? Y para mí es importante que reconozcamos el nivel en el que estamos. Quiero saber de dónde parten. Ya platiqué un poquito con ustedes y sé más o menos qué se les hace difícil de comprensión lectora. Pero vamos a ver en términos así como que más precisos qué elementos están en cada uno de los niveles. ¿Sale? Les voy a pedir que vayamos leyendo esta información que equivale a cada uno de los niveles. Y vamos, cuando terminemos de eso, vamos a enumerarlos. Como ustedes consideren. Del más fácil al más difícil. El 1 va a ser el más fácil, 4 pues el de mayor complejidad. Entonces, Fátima, ¿podrías leer por favor el primer párrafo? Sí. Muestra habilidad para identificar la información que se incluye de manera explícita como opiniones y hechos. Muchas gracias, Fátima. Bueno, aquí estamos viendo lo explícito, ¿sale? Y habíamos dicho que lo explícito es lo que se te da. Casi casi te entregan la información, ¿sale? Está facilito. Entonces, este podría ser el número 1. Vamos a dejarlo por lo pronto como uno de los primeros. ¿Ok? Ese es uno de los primeros niveles. Luego dice, eres capaz de relacionar y ordenar información explícita, pero miren, aparece implícita también, con base a un criterio. Y esos criterios son relaciones lógicas, chicas. Por ejemplo, causa-efecto, ¿sí? Concepto-ejemplo, problema-solución, argumento, contraargumento. Ese de contraargumento es cuando nosotros queremos
contradecir lo que se nos está diciendo, ¿sale? Un razonamiento, de repente con otro razonamiento, quizá lo podamos contraargumentar. Les digo, son relaciones lógicas, qué va primero, qué va después, etc. Y además utilizas el contexto de manera interpretativa. Aparece este elemento de la comunicación llamado contexto que ya veíamos al principio. Muy bien. ¿Qué creen que sea este? ¿Será de los primeros? ¿Será de los últimos? ¿Qué será? ¿Soy complejo? ¿No tanto? ¿Qué piensas, Jade? Los últimos. Ah, no, perdón. ¿De los últimos? Puede ser. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Ceci, ¿podrías leer por favor el tercero? Sí, relacionas información con conocimientos previos para elaborar conclusiones simples. Además, sintetizas los apartados de texto e identificas la función de los elementos gráficos o de apoyo. Muchas gracias. Bueno, aquí lo que vemos es que ya aparecen conclusiones, ¿sí? Es decir, inferencias, razonamientos e inferencias. Información implícita, como en el anterior, solo que aquí son simples y también aparece la síntesis. Es muy importante en comprensión lectora que podamos sintetizar información, ¿sí? Además tenemos elementos gráficos, van a haber tablitas, pueden haber esquemas, ¿sí? El hecho de que nosotros podamos resolver un esquema significa que comprendimos la información, que podemos extraer lo más importante. Por eso está relacionado igual con la síntesis. ¿Ok? Parece que es un nivel intermedio. Porque tal vez no llega al nivel de las relaciones lógicas, pero ya te permite identificar la información más importante, descartar y mantener información, ¿sale? Y traducirla a organizadores gráficos. Y finalmente podemos leer el último. ¿Quién será? María Luisa, ¿podrías por favor? El último, ¿verdad? Sí. Reconoces los elementos estructurales del texto, introducción, planteamiento, personajes, etc. Adicionalmente, reconoces el tema o asunto central del documento y su propósito comunicativo. Muchas gracias. Bien, esto ya es un poquito más especializado, porque tienes que saber cómo se llama cada parte del texto. Esto es como de un grado más académico, ¿ok? Y bueno, pues eres tan bueno para sintetizar acá que puedes resumir todo el tema del documento, ¿no? En una sola palabra, en una frasecita, dependiendo. Y el propósito de comunicación, eso es interesante. Acuérdense que estábamos diciendo que la lectura es un proceso comunicativo, entonces por lo tanto hay un propósito detrás de eso, que esto lo hace el emisor. Es decir, yo, el que escribo el mensaje, te va a decir, bueno, tengo un propósito, ¿no? Cuando tú escribes, no sé, una carta, el propósito puede ser varias cosas, puede ser solicitar algo, obtenerlo, etcétera, ¿no? Hay un propósito detrás de cada uno de los textos. Puede ser entretener al que te está, eh, a tu emisor, depende, muy bien. Y esto obviamente es información ya implícita que no es tan fácil, creo, de identificar. Digo, hay palabras claves con las que la podemos identificar, sí, pero si lees solo pasa los ojitos y tratas de buscar información literal, no lo vas a encontrar, ¿sale? Entonces aquí tenemos 4 diferentes niveles para comprender la lectura. ¿Cómo nos quedó entonces, chicas? Les voy a dar un minutito para que ustedes deliberen dónde va el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahorita lo revisamos.
Muy bien. Ceci, ¿dónde pusiste tu número 1? El 1 lo puse en la primera. La demuestra su habilidad para identificar la información. Correcto. Muy bien. Y es información explícita. Entonces sí quedó 1 ahí donde habíamos dicho. Muy bien. Pues porque alguien lo pudo haber cambiado, pero es correcto. Número 2. Fátima. Yo puse que es como 3. El que dice relaciones de información. Ah, no, perdón. El segundo, eres capaz de relacionar y ordenar. Sí, explícita e implícita. En base a un criterio, causa, efecto, concepto, problema. Ah, perdón. Quería la 2. La 2, la 2, la 2. Bueno, Sí. sé que el segundo párrafo. Pues puse ese de relacionar información con conocimientos previos para elaborar conclusiones simples. Exactamente. Entonces nos queda el tercero como la 2. Sí, es un poquito más sencillo que el de arribita. Sí. El 3, ¿cuál será? Jade. Ya pensaste, ¿verdad? El de reconoces los elementos estructurales del texto. Ok. Bueno, en realidad esto yo decía que es un poquito más complicado porque vas a esa parte del propósito comunicativo y porque tienes que saber cómo se llaman cada uno de esos elementos estructurales. Realmente ese sería el último y el otro que quedó pendiente es el tercero, ¿sale? Bueno, y bueno, ¿a alguien le quedó diferente? ¿A alguien, no sé, cuéntenme, ¿no? Bueno, ¿y en qué nivel están? Que es una pregunta más interesante aún. ¿Cómo te calificas, Fátima? ¿En qué nivel? ¿Qué nivel te das? Creo que en un 2. El 2. Creo. Va, bueno, estás intermedia. Va bien, va bien. Ceci. Podría ser que entre el 3 y el 4. No llego al 4, pero un poquito más arriba del 3. Excelente, excelente. Sí, la complejidad del 4, te digo, tiene que ver con saber cómo se llaman cada una de las estructuras. Es una cuestión ya más técnica, casi gramatical, del estudio de los textos. Vamos a ahondar en ello. Jade, ¿qué nivel te das? En el 3. 3. Ah, bastante bien. María Luisa. En el 2 podría ser. Correctísimo. Lo vamos a trabajar. Muy bien. Bueno, entonces, pues miren, es primer día y vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer un diagnóstico muy sencillito, ¿de acuerdo? Está siempre aquí en el documento que estábamos checando. Muy bien. Entonces nos vamos a ir acá a la página 11 del documento. Y saben qué, les voy a dar, ¿qué será? 10 minutitos. Son 10 preguntitas, está fácil, ¿ok? Y les voy a pedir por favor que la resuelvan individualmente. ¿Ok? Evaluación diagnóstica. Si no pudieron entrar al Classroom, ahorita les mando por el PDF por WhatsApp también. ¿Me puede decir cómo se llama el documento? Sí, es guía de comprensión lectora. Ahorita te muestro. Eso yo no busqué cómo entrar a Classroom. Classroom, ok, no te preocupes. Pero, ¿lo pudiste descargar? No, ¿cómo era? Es que yo directo de la lab quise, pero por eso no tengo idea. Tengo que descargarlo. Bueno, es que depende. Si es con el cel, entonces sí es. No, estoy en mi compu. Vale, vale, no te preocupes. Mira, aquí puedes poner Classroom, Ujú. ¿sí? Y te debe abrir sin problema. Ahorita vamos a cerrar. Esta pestaña, ¿sale? Te vas acá. Y bueno, si está conectado con tu correo Gmail, se te abre una página distinta, ¿sale?
bueno. Mucha suerte. Si no, Ok. esperen, ahorita los voy a enviar por PDF, ¿sale? Y Ok. si ya lo tienen, no se preocupen. Nada más denme un segundito. Ok. Ahí está. ¿Sale? Es página... Creo que era 14. No. Es la 11. Página 11. Ok. 10 minutitos a partir de ahorita. ¿Sale? Es decir, 5:25 revisamos. Si tienen alguna duda en este examen, igual me la pueden hacer. Voy a estar aquí siempre, en la llamada. Adelante, chicas. Si alguien termina antes, igual me puede decir ya terminé, ¿de acuerdo? Si terminamos todos antes de los 10 minutos, igual lo revisamos antes.
¿Vamos bien? Fátima, ¿alguna duda hasta ahorita? No, Ok, gracias. de Bye, bye. nada. Jade, ¿alguna duda? Sé que hay No, palabritas que no conocen tal vez. Jade, adelante, perdón. ¿Estabas diciendo algo? que hasta ahorita ninguna duda. Ok, vale. María Luisa. No, Ok. Ceci, ¿alguna duda? No, De acuerdo. Quedan 5 minutitos.
Maestro, disculpe, ¿qué es epígrafe? Ok, epígrafe. Epígrafe. Estoy pensando... Ahorita, dame un segundito. Es que técnicamente la prueba es para ver si conoces algunos elementos de la estructura. Si te lo digo, siento que estaríamos haciendo como trampa, porque es casi casi la pregunta que te hacen. Está bien. Pero, bueno, ahorita lo Ah, no, explico. tengo una idea, pero no necesita. Eso. Trata de utilizar el contexto para ver si encuentras el significado de la palabra. Ujú. De acuerdo. Bueno, les voy a ayudar con epi, es sobre, y grafos es escritura, o el texto en este caso, ¿no? Sobre el texto. Bueno, ahí les ayuden algo. Muy bien, chicas. Ya son las 5:25. Sí lograron terminar todas. ¿A alguien le faltó algo? Ceci, ¿lograste terminarlo todo? Sí, Sí, okidoki. María Luisa, ¿damos un minuto más o logramos terminarlo? Sí lo terminé. Perfectísimo. Jade, He acabado. ¿quieres un minutito más? Sí, por favor. Bueno, va, solo un minutito más. A las 27. Bueno, ahora sí, chicos. Vamos a ver. Cómo hayan terminado. Bueno, la primera dice, eh, es del tema de secuencias, ¿ok? Que es el tema que vamos a entrar en la próxima clase de comprensión lectora. Y dice, es el párrafo que representa el nudo de una historia. ¿Sale? Hay que saber entonces cuál es el nudo. Nudo, acuérdense, va a ser donde se comienza a presentar el problema del relato. ¿Sale? La dificultad. Toda historia tiene una dificultad. Es donde aparece el nudo. Pero no hay que confundirlo con el clímax, que también tiene que ver con el problema. Solo que el clímax es cuando se hace más intenso. Casi casi es una lucha de vida y muerte, ¿sale? Es un momento crítico. Entonces leemos las opciones. Amelia encuentra en el pantalón de Francisco una carta dirigida a Jacinta. ¿Ok? Esto ya suena problemático. B. Francisco y Amelia se ríen del malentendido. Esto suena como a conclusión, ya pasó todo, ¿no? ¿Están todo bien? Amelia confronta a Francisco y este le demuestra que la carta contiene temas laborales. Es la parte de la confrontación, el clímax. Luego, todos los días Amelia plancha la ropa de su esposo Francisco. Nos está contando en términos generales quién es Amelia y quién es Francisco, ¿sale? ¿Qué respuesta pusieron? Empezamos con Jade.
Yo puse la C. No. Ese sería el clímax. ¿Alguien puso Pero otra? creo que es la A. De acuerdo. Sí, sí. Muy bien, es la A. Sí. El nudo. Este es el nudo. ¿Sale? El otro es el de abajo. Es planteamiento. C. Clímax. B. Es desenlace. Ya lo estudiaremos a fondo, no se preocupen. Caracterización. Entonces, oigan, un favor. Se vayan mientras tachándose o palomeándose las respuestas correctas, ¿sale? Para que veamos cuántos sacaron al final. Vamos con caracterización. Lee el siguiente párrafo y elige el adjetivo que mejor representa a Lalo, ¿ok? Es decir, tenemos un personaje y cómo se caracteriza Lalo, vamos a ver. Ese día, Lalo se sentó al fondo del salón, en la esquina más oscura, y se mantuvo cabizbajo y callado, como siempre. ¿Cómo será Lalo? Fátima, ¿será que sea enfermizo? ¿Será que sea retraído, extrovertido o cansado? ¿Tú qué dices, Fátima? Yo puse retraído. Retraído. Es correcto. ¿Por qué no pudo ser enfermizo? ¿Será que estar cabizbajo no necesariamente es estar enfermo? Cuéntame. No, y pues como dicen, como siempre, pues no puede estar siempre enfermo. Eso es, muy muy bien. Claro, extrovertido por su parte es lo opuesto a retraído y pues cansado igual pudo ser, pero hay siempre palabras en el texto que nos dan la pauta. En este caso lo has dicho bien, es como siempre, ¿sale? Siempre intentemos buscar en el texto qué palabras son clave, qué palabras se relacionan con las respuestas. Muy bien. Respuesta B. 3. Información concreta. Información concreta tiene que ver con hechos y datos, ¿sale? Y opiniones. Bueno, en este caso les pregunta, es la opinión que presenta el autor del párrafo. El párrafo dice, a pesar de que mucha gente considera leales a los perros, se ha comprobado que el 70% de los caninos desconocen a sus amos después de que estos, egoístamente, toman unas vacaciones sin sus mascotas. ¿Cuál será el juicio de valor? ¿Cuál será la opinión del que escribió esto? A. Que los perros son justos. Que los perros son una amenaza. El 70% de los perros desconocen a sus amos. O que es una crueldad dejar las mascotas durante las vacaciones. ¿Qué opina Ceci? Que es una crueldad dejar a las mascotas durante las vacaciones, ¿Y cuál será la pista de tu texto? ya que al inicio comienza a decir algo que está concreto y lo dice egoístamente, como que Es cortando ahí para decir lo que él piensa sobre ello. muy, muy bien. Ese es un juicio personal, ¿no? El que tomen sus vacaciones no necesariamente es que sean egoístas, pero este hombre ya lo calificó de egoístas. Es su opinión. Muy bien. Cuando tenemos, por ejemplo, eso del 70% de los caninos, está tal cual acá en el texto, pero esto no es una opinión, ¿no? Para él es un dato. Entonces esto no va. Los perros son una amenaza. Bueno, pues aquí también dice que son leales, entonces hay información que no es del todo correcta. Y los perros son justos, pues tampoco dice que hay una revancha, ¿no? Específicamente. O no se ensalza esta parte. Es decir, la respuesta correcta es la D. Muy bien. Vámonos con síntesis. Síntesis del párrafo. Dice, Macondo era un lugar lleno de automóviles que tocaban el claxon cada 5 minutos y por sus calles solían oírse los gritos de los vecinos que no pocas veces se molestaban con sus vehículos. Sin embargo, la llegada del nuevo alcalde hizo desaparecer los coches de Macondo y con ellos el griterío. Tenemos un texto un poco más narrativo, ¿sale? ¿Cómo sintetizaríamos este texto? A ver, María Luisa, ¿podrías por favor leer las opciones? Leerlas, sí. Sí. Macondo era un lugar ruidoso hasta la llegada del nuevo alcalde. Macondo era un lugar lleno de automóviles y gritos hasta que desaparecieron coches. En Macondo no pocas veces se molestaba a la gente. Macondo era un lugar ruidoso hasta que el nuevo alcalde hizo desaparecer los coches. Muchas gracias. Aquí tenemos muchas respuestas parecidas, ¿sí? Por ejemplo, la primera era un lugar ruidoso, ¿ok? Se parece mucho a la última. La diferencia es que además pusimos al alcalde, ¿no?
Entonces, aquí hay información que quitamos en la primera e información que agregamos en la última. ¿De acuerdo? Hay que checar eso. Y bueno, por ejemplo, la C, no pocas veces se molestaba a la gente. ¿Eso es verdad o falso? Es falso, ¿sale? Porque es una contradicción. El texto ya de por sí te dice que se molestaban los vecinos. ¿Sí? Aquí está. Descartamos C. Nos quedan A, B y D. La D, la B, ¿qué pasa con ella? Macondo es un lugar lleno de automóviles y gritos hasta que desaparecieron los coches. ¿Qué piensan de esta? ¿Qué piensas, Fátima? Yo no lo puse pues porque no daba la razón de por qué desaparecieron los coches. Muy bien. En cambio, el texto nos dice que fue tras la llegada del alcalde. Ok, claro, claro. Hay información importante acá, ¿no? Hay un agente de cambio. Ok. Aquí lo que tenemos que pensar es qué elementos son importantes para la historia. Hay cosas que no son importantes, sí. Esto que tocaba en el claxon no importa. Es información accesoria. Pero el hecho de que el alcalde cambió la situación es muy importante, es fundamental. Muy bien, B no es. ¿Y cuál pusiste, Fátima? Yo puse la D. La última. Ok. Sí. ¿Alguien puso una diferente? Yo puse la A. La primera. Ok. Pero acuérdate que aquí no dice qué pasó con qué hizo el alcalde. Realmente es importante la acción. ¿Sale? El alcalde hizo desaparecer los coches. Esa es la diferencia y sería la D. Realmente sería la D. Bueno, vamos a pasar con 5. Idea central. Idea central del párrafo. La madrugada del viernes 14 de febrero, 3 policías acudieron a un predio ubicado en la calle 64 tras recibir una llamada de auxilio. Al llegar, los uniformados encontraron la casa vacía y la foto de un cuerpo descuartizado junto al teléfono. ¿Qué está pasando en todo el texto, chicas? Jade, ¿será un asesinato? ¿La frustración de un operativo policial? ¿Una broma telefónica? ¿O un fenómeno paranormal? Una broma telefónica. ¿Por qué? Pues porque le llamaron y después solo encontraron la foto del cuerpo descuartizado. Ok, pero bueno, no dice que se estén burlando en algún momento, no oyeron risas. Ok. Bueno, ¿alguien puso otra opción? Gracias, Jade. ¿Alguien puso otra opción? Yo puse asesinato. Asesinato. Pero no hay alguna prueba, solo hay una foto. No necesariamente, no necesariamente ocurrió el asesinato aquí en esta historia. Yo Digo, puse la D. la D, fenómeno paranormal, pero tampoco igual hay razones para pensarlo. Acuérdense, esto tiene que ver con qué es lo que estamos mencionando a lo largo de todo el texto. ¿Cuál es la idea que está a lo largo de todo esto? ¿De qué se habla? De los policías, ¿sí? Y esto es lo que va a ser la constante a lo largo de todo esto. Ellos recibieron la llamada, ellos acudieron y al final no pasó nada, ¿no? O sea, hasta ahorita no pasó nada. No estamos seguros de la broma. Lo que pasa es que sí podría ser broma telefónica, pero no hay una pista así muy concreta. Lo que sí es cierto es que los policías no lograron hacer nada. Por lo tanto, sería la frustración de un operativo policial. ¿Sale? Digo, no sabemos, es que la historia no termina acá. Pero por lo que sabemos, esto es una frustración. No lograron atrapar a nadie, entonces esta. Opción B. ¿Sí? Entonces hay que checar que la información no estamos sobreinterpretando y no digamos... O sea, hay cosas posibles, sí, pero hay que tratar de apoyarnos en lo que sí está en el texto. ¿Vale? Bueno. Conclusiones. Esta es una inferencia que se obtiene a partir del texto. Estimado presidente de la compañía, a través de la presente me permite informarle que las ventas se dispararon este mes en la sucursal Buenavista. Después de su intervención,
por lo que nos gustaría que viniera más seguido. Ok. ¿Qué podemos deducir de esto, chicas? Tenemos información explícita. Vamos con la implícita. ¿Será que el que escribe la carta pertenece a la sucursal Buenavista? Sí, ¿no? Muy probablemente sí. Pero vamos a dejarla marcada todavía. Vamos a descartar las otras. El presidente de la compañía se dedica a salvar sucursales de la quiebra. Bueno, tal vez aquí ayudó a la sucursal, pero pues no necesariamente quiere decir que ese presidente se dedica a eso, que va de sucursal en sucursal. Luego, C. Las ventas de sucursal Buenavista eran pésimas. ¿Qué piensas, María Luisa? ¿Será que eran pésimas? Sí, eso puse yo. Ok. Porque realmente Sí, sí, adelante, perdón, te escucho. es que también estaba pensando en el inciso B, pero como usted dijo, o sea, no se dedica a eso porque, estimado presidente, o sea, él es el presidente de la compañía, no es quien se dedica a salvar las ventas de la sucursal. Ok. Entonces más bien, pues sería la C, ¿no? Las ventas de la sucursal Buenavista eran pésimas como conclusión Ok. de la problemática. De acuerdo. Solo que hay un detallito. Es que dice que las ventas se dispararon, pero no necesariamente que eran malas. Puede ser que hayan sido bien buenas, así, regulares, y se dispararon. Entonces, la verdad es que no la sé. Y luego la D, el que escribe la carta es inconforme. Bueno, esta no, ¿verdad? Porque aquí está agradeciendo. Bueno, no, de hecho le dice que le gustaría que viniera más seguido. Entonces le gustó la intervención. ¿Sale? Pero que viniera más seguido, ¿a dónde? A la sucursal Buenavista. ¿Sí? Nos gustaría que viniera más seguido. Entonces ellos están en la sucursal Buenavista. Entonces la respuesta correcta sería la A. ¿Sale? Es que hay mucha información que es posible, pero hay que fijarnos del grado en lo que ocurre, ¿sale? Por ejemplo, pésimo es así muy, muy malo. Malo puede ser un grado menor que pésimo. Regular igual es otro grado menor. Y así. Y en este caso, pudieron haber sido pésimas, pero no se dice con toda certeza. Lo que sí sabemos es que es de buena vista. Bueno, 7. Adecuación del léxico al tipo de texto. ¿Ok? A ver, ¿cuál de estos párrafos encontrarían en un informe? Un informe ya sabemos que es un texto, pues, formal, ¿sí? Se utiliza en dependencias, en administraciones, etcétera, etcétera. Bueno, eh, ah, la cercanía de Mérida es considerable si se agarra un camión para llegar. La palabra agarra tal vez no sea apropiada, ¿no? Para un informe. Luego, el perímetro de la ciudad está circundado por un anillo vial de 2 kilómetros. Vemos un lenguaje un poquito más técnico, circundado, anillo vial, etc. Luego, adornóse la ciudad con encantadoras luces blancas que parecían luciérnagas. Ah, esto ya es un lenguaje más poético. Tenemos un recurso retórico de comparación. Tenemos adornose, ¿no? Luego, si visitas la ciudad, si visitas Mérida, todavía puedes ver la casa de Montejo. Tenemos segunda persona del singular, es decir, un tú. Todavía puedes ver la casa de Montejo. No es nada formal. Entonces, chicas, ¿qué pusimos acá? Quien quiera. Yo puse la B. Muy bien. Excelente. Es B. Sí, sí, sí. Claro, en un informe utilizas este lenguaje. Y probablemente sea sobre algo, pues, técnico, ¿no? Y lo de la ciudad y los anillos viales es algo técnico. Muy bien. Adecuación del léxico al receptor. Es el tipo de lector al que va dirigido el texto. En la serie de dibujos animados Over the Garden Wall, observamos una relación intertextual con la Divina Comedia, pues uno de los personajes principales lleva el nombre de Beatriz. Bueno, Beatriz es un personaje que aparece en la Divina Comedia, ¿sale? De Dante. El punto es, ¿ustedes creen que este texto ha sido redactado para un niño?
¿Qué piensa Fátima? No, No. Ok, vale, vale. Sí, no fue redactado para un niño porque un niño no utiliza la palabra intertextual, ¿no? Probablemente no se ha leído la Divina Comedia. Pues, ¿qué cosa es esto? Ceci, ¿para quién crees que fue redactado ese texto? ¿Público general? para, para un público académico. Eso, muy bien. Un público que utiliza esas palabras y que tiene cierto bagaje cultural. Muy bien. Claro, a pesar de que es una serie animada, el mensaje que habla desde la serie animada va para un público académico, ¿sale? Aquí no hay que confundir receptor con contexto. Que puede ser que creamos que por el contexto, por lo que estamos hablando, se vaya a un público determinado, a un emisor determinado, pero al final es el lenguaje, el léxico, el que nos está dando la pista de esto. Para textos, aquí la palabrita epígrafe. Muy bien, ahora les revelo que es un epígrafe. Les decía que es lo que está encima del texto, así como definición por etimología, ¿sí? Es que generalmente, y tal vez lo hayan visto en los libros, antes de que se haga la lectura del texto, el cuerpo del texto, les viene como una cita. En muchos libros lo hacen. Citan las palabras, no sé, puede ser un refrán, puede ser una cita literaria, ¿sí? Entonces, ese pequeño texto que va encima es un epígrafe. Y los epígrafes nos da una pista de dos cosas, ¿no? La inspiración de ese texto puede ser, o qué interpretación le vamos a dar a al texto que estamos leyendo con base a eso, con base a la guía del epígrafe, ¿sale? Entonces, bueno, aquí hay de todo. Les puse, este, les puse por ejemplo títulos, el C es un capítulo, ¿no? Es un subtítulo en dado caso. Les puse una referencia bibliográfica en la D, obviamente eso no es epígrafe. Les puse un refrán, no todo lo que brilla es oro. Y les puse, entonces lloraron los hijos de Israel, ¿no? Como si fuese una cita también. Entonces el punto debe estar entre la A y la B, pero obviamente tiene que estar esto de acuerdo con el texto, ¿sale? Aquí tiene que haber información equivalente también. La Segunda Guerra Mundial nos enseñó lo peligroso que puede ser seguir a un líder carismático, ¿no? Como Hitler. La pregunta es, ¿cuál la A o la B? ¿Cuál creen que va más de acuerdo con esto? Con esta idea de que es peligroso un líder. Yo puse la de no todo lo que brilla es oro, porque te está especificando que el líder era carismático, pero no por ello iban a ganar. Muy bien. Entonces el oro sería este líder carismático, excelente. Y pues la negación, ¿no? De que el peligro está en no todo, ¿no? La negación. Muy bien. Entonces B. Y finalmente 10, propósito. Es una frase cuya intención comunicativa es convencer. Bueno, ustedes saben que los textos pueden ser persuasivos, pueden ser lúdicos, hay muchas funciones, ¿no? Entonces, ¿cuál será la frase que intenta convencer de algo? ¿Qué piensas, Jade? El de me gustaría una respuesta. Ok. Bueno, vamos a analizar entonces nada más para descartar las otras. ¿Se entrega el lunes? No. No, es casi una obligación, te están obligando. Me gustaría una respuesta. Es casi una solicitud. Yo siento que no está convenciendo, Jade. En cambio, si dudan, pueden revisar la cámara. Está como soportando su argumento y te dicen, dudas. Pues revisa la cámara, ¿no? Entonces, cuando revise la cámara te vas a convencer de lo que digo es verdad. Es una especie de convencimiento. Y esta de o voy o viene simplemente es una disyunción entre opciones. No es. ¿Sale? La respuesta correcta es la C. Bueno, muy bien. Hemos terminado este examencito. Les voy a pedir que ahorita se califiquen, por favor. Vamos a anotar nuestra calificación. Y me gustaría saber qué temas son los que salieron más bajitos. Los temas vienen acá, ¿no? Al ladito de cada número. 9 para textos, 10 propósito, 8 adecuación, etc.
Te les voy a dar un minutito para que revisen por favor su calificación y los temas. ¿Puedes repetir? No escuché. Sí, sí, claro. Vamos ahorita a calificarnos, ¿ok? Y vamos a ver qué temas son los que se nos dificultan. Me gustaría anotar los temas para que los repasemos con más fuerza. Todos los temas están acá al ladito de los números. Cada pregunta tiene un tema, ¿sale? Ahí está. Muy bien. Okidoki. Hora de revisar. María Luisa, ¿cómo te fue? ¿Qué numerito te asignaste? Pues tuve la mitad, hasta solo 5 tuve bien. ¿De acuerdo? ¿Y qué temas se te complicaron más? El de adecuación del léxico al tipo de texto. Ah, ok. Adecuación. ¿Qué más? Perdón. Información concreta, síntesis Sí. y secuencia. De acuerdo. Correctísimo. Ceci, ¿cómo te fue? Yo tuve 9 de 10 y la que se me complicó fue la de idea que expresa el texto, el párrafo. Eh, ¿Cuál es esa, perdón? ¿Así se llama? Sí, es la del ¿Idea central? asesinato o la de... Ay, ya. Correcto, sí. Sí, esa. Jade, ¿cómo te fue a ti? Saqué 5 de 10. ¿Y los temas fueron los mismos que los de María Luisa o otros? Sí, fueron los mismos. Ah, ok, de acuerdo. Y finalmente, Fátima, ¿a ti cómo te fue? Saqué 8 de 10. Muy bien. ¿Y qué temas se te dificultaron? ¿Cuáles son esos dos? Idea central y conclusiones. Ah, ok, correcto. Sí, de hecho, la parte de inferencia es... O sea, conclusión tiene que ver con inferencias. Como dijimos en los niveles, es un poquito más complicada que información explícita. Y eso, idea central, tiene que estar relacionado con síntesis, con descartar información. Y sé que a veces a la gente se le complica sacar ideas secundarias, ideas principales, todo eso lo vamos a ir viendo. ¿Sale? Bueno, es bueno que ustedes sepan cuáles son sus puntos débiles, para que presten atención a esas clases en específico. Y pues ya sé cómo están ustedes. Ok. Miren, ahorita son las 5:52. Quiero terminar la clase con unas preguntitas y hay una pequeña tarea para la casa, ¿sale? Bueno, las preguntitas son sobre lo que acabamos de ver, es un repaso. Y se las hago aleatoriamente. Por ejemplo, Ceci, ¿qué es información implícita? Es la información que se saca después de buscar información explícita, o sacando las ideas más profundas, más complejas. De acuerdo. Lo que no se ve a simple vista es implícito. Correcto. Jade, ¿qué será? Bueno, ¿qué aprendiste que es un epígrafe? Es una cita que es sobre el texto. Excelentísimo. Muy bien. María Luisa, ¿cuántas partes tiene el examen de admisión?
4. 4 partes, excelente. Muy bien. Déjenme ver, tengo unas preguntas de hecho que aquí, ya sobre preparadas. Los elementos de la comunicación. Fátima, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? Menciona 3. El emisor, el mensaje, el receptor. Excelente, hasta ahí. Ay, Muy bien. Em, Ceci, ¿qué es comprender? Comprender es que juntemos ideas acerca de algo, que comprendamos, que entendamos lo que nos quiere decir un texto, un párrafo o algo así. De acuerdo. Dijiste ideas, ideas es lo que estamos trabajando, es decir, información, excelente. Y también dijiste la palabra entender. Son partes medulares de la comprensión lectora. Muy bien. Y bueno, y ya con eso terminamos la clase. Ahora les voy a mostrar la tarea. Ahora tenemos un segundito, voy a compartir pantalla. Y bueno, les decía que estamos manejando en un vocabulario, ¿sí? Es algo muy sencillo, no se lo tienen que aprender ahorita. Lo que... ustedes miren, si lograron ya entrar a Classroom, de veras yo les sugiero que lo logren, que lo intenten. Van acá donde dice vocabulario, ¿sí? Y buscamos esta parte, sesión 1. Y les vienen las palabritas que les comentaba hace rato, ¿sale? Entonces miren, lo único que tenemos que hacer es buscarlas en diccionario, en línea, como quieran hacerlo, y hacer una pequeña oración con cada una de ellas. Lo revisamos la siguiente clase y pues así vamos teniendo más vocabulario, ¿sale? Y son 5:55. Quiero resolver dudas si alguien tiene dudas de algo. Si no, ya damos la clase por concluida. ¿Tienen dudas? No, parece que no. Pues muy bien, un gusto conocerlas. Nos vemos la siguiente clase entonces. Hasta luego.